Bienvenidos, manitas. Ya estáis viendo que tengo una señora caja de madera para decorar. Acompañarme, que empezamos. Le he quitado los herrajes para trabajar más cómodamente y vamos a empezar por el exterior de la base de la caja. La base la quiero mantener con aspecto de madera, pero quiero crearle un poquito más de relieve. No demasiado, no quiero que sea demasiado rústica, pero sí un poquito más de lo que tiene. He hecho unas marcas desde la parte de arriba a 3 centímetros y a 7 centímetros. Voy a simular que tiene 3 listones. Vamos a coger este tipo de cepillo que es de púas metálicas y vamos a ir rascando la madera. Vamos a hacerle un pelín de relieve, por unas zonas más que por otras. Ahora de momento no lo apreciaréis demasiado, pero cuando le apliquemos el tinte resaltarán. Yo ya lo voy a dejar así, pero si quisiésemos seguir envejeciendo y que pareciese muchísimo más vieja, un punzón, haciendo orificios aleatoriamente para simular la carcoma. Y otra cosa que también podéis hacer sería coger un soplete, un quemador de estos de repostería, ya os serviría, y ir quemando toda la superficie de la madera. Queda un envejecido espectacular, pero yo lo voy a dejar así en esta ocasión. Paso una lija suave para eliminar astillitas y ya lo tenemos listo. Siguiente paso, teñir la madera. Yo estoy utilizando tinte para madera en el tono roble francés, pero lo rebajo con un poquito de agua porque no quiero que me quede demasiado oscuro. Pues ya está seco el tinte del exterior, también he teñido la base en el interior y a la tapa también todo el interior. Ahora pasamos a la parte exterior de la tapa y voy a aplicarle una capa de pintura acrílica blanca. El blanco ya está seco y también he pintado los laterales del interior de la caja. Le pasamos una lija fina para quitar astillitas, porque cuando trabajamos con madera sin tratar, cualquier humedad que le apliquemos, sea con el producto que sea, normalmente la madera como saca como unas astillitas. Le pasamos una lija y ahora ya pasamos a darle el color. En la tapa y en el interior, en los laterales, voy a hacer unas franjas. Voy a utilizar como color base este de la pajarita número 38 Nude y para las franjas de Artis Cromática número 83 verde alga. En la tapa solamente voy a pintar la zona central con el color nude. Y los laterales, toda la superficie con este color. Con este primer color ya seco vamos a hacerle un marco en la parte alta para pintar con este verde alga a la vez que pinto los laterales. Todo alrededor una marca de 1,5 centímetros. Y paso a aplicar el color verde alga en este marco que hemos hecho y en los laterales. Retiramos la cinta y esperamos a que se seque del todo.
El espacio que tengo para hacer las franjas mide 21 centímetros. Es la zona pintada de color claro. Yo tengo cinta de carrocero de 3,5 centímetros y voy a hacer franjas de 3 centímetros, con lo cual me sobra medio centímetro. Me voy a ayudar de una tabla de corte para cortar la cinta a 3 centímetros y que me quede recta. Y para no estar midiendo dónde colocar las cintas, coloco una primera cinta. Siguiente cinta pegadita a esta primera. Una tercera cinta colocada también pegadita a la segunda. Retiramos la del centro y ya tenemos el primer espacio que pintaremos de verde. Y repetimos. Y hago lo mismo en los laterales del interior de la caja. Pues pintura ya seca y así es como va quedando. Y he cometido un pequeño fallo, no es nada grave, ni muchísimo menos, pero me hubiese gustado que estas franjas hubiesen quedado en vertical, porque este es el frontal de la caja. ¿Veis los orificios del cierre? Bueno, pues la tapa pinté las franjas sin tener en cuenta ese pequeño detalle y ahora me han quedado en horizontal. No pasa nada, pero bueno, creo que hubiese quedado mejor así en vertical. Para seguir decorando la cajita voy a utilizar estos transfers, son de la misma marca Paper for You, de los girasoles del frasco que decoramos hace unas semanas. Y ahora voy a escoger los ramilletes que voy a utilizar. Y una vez decidido, lo que voy a hacer va a ser recortar justo por el borde. He pegado la tapa a la base con cinta de carrocero porque voy a ir colocando los transfers en las dos partes de la caja a la vez y no quiero que se me mueva. Este tipo de transfer ya me lo habéis visto utilizar, es tipo Rubens que se fija frotando sobre la superficie. Lo primero que haremos será quitar el plástico protector, fijar la imagen donde queremos que se pegue e ir frotando. Vamos retirando el plástico protector y si vemos que el diseño se nos va detrás, nos detenemos, volvemos a frotar y continuamos retirándolo. Se me ha ido la pintura detrás, bueno, no es problema, después lo retocaremos. Y así vamos a ir haciendo con el resto. Y con un cúter bien afilado separamos ambas partes. Para terminar de fijar los transfers y antes de seguir decorando, una capita de barniz en acabado mate. Pasamos a los detalles, con pintura marrón chocolate, un sombreado para destacar las franjas y en la base un puntito de envejecido, no demasiado, a pincel seco.
Coloco de nuevo los herrajes y ya estará lista. ¿Qué ha pasado? Esto no lo hacía antes. Después de haber hecho callar a estas bisagras que chirriaban muchísimo, lo voy a dejar así, lo voy a dar por terminado. Sí que es cierto que he estado barajando la idea de decorar un poquito más en la tapa y quizá en el interior, pues con unas salpicaduras o alguna plantilla de texto colocada en las franjas blancas, incluso foil. La idea de combinar el dorado, el brillo del dorado del foil con la madera me gusta, pero no estoy convencida. En un principio había pensado hacer manchas de foil de manera aleatoria por la tapa, pero bueno, no lo veía. Y después también pensé, pues utilizo una plantilla para aplicar el foil. Pero no tengo ninguna plantilla que me convenza demasiado para utilizar en este trabajo. Así que si no estoy demasiado convencida, bueno, pues de momento lo voy a dejar así. No sé qué pensaréis vosotros. La idea del foil con la madera a mí es algo que me gusta bastante, pero no sé qué pensaréis vosotros. Decídmelo en los comentarios y os voy leyendo. Y este es el resultado final. Una caja sencilla y fácil de hacer. El interior también sencillito. La tapa, un ramillete de flores y las rayas o franjas en los laterales. Me ha gustado mucho cómo ha quedado, creo que queda original y gracioso, ¿no os parece? Espero que la idea de hoy de decoración de una caja de madera os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo, así más personas pueden verlo y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.